¿Sabías que el pan tiene más de 14,000 años y que en realidad la agricultura nació en parte para asegurar pan? Antes de sembrar trigo, ya molíamos granos silvestres con agua para hacer panes planos. Y aquí va otro dato brutal. La fermentación fue un accidente feliz. La levadura llegó por el aire, nadie lo invitó, pero cambió la historia del pan para siempre. Hoy compramos un pan, lo abrimos 3 días después y misma textura, mismo volumen, sin moho, sin sorpresas. Y eso no es magia, es medición. En este episodio vamos a responder una pregunta que todos damos por hecha. ¿Cómo hacen las panificadoras para que cada pan sea igual y dure semanas en su empaque? La respuesta tiene nombre y apellido: humedad. Bueno, no tiene apellido, pero es humedad. Y como siempre decimos aquí, todo empieza con un sensor. Yo soy Carla Nadal. Yo soy Silvia Escamilla. ¡Comenzamos! Carla, cuéntame, ¿qué fenómeno real se mide? En panificación no solo hablamos de agua, hablamos de cómo se comporta el agua dentro del pan. Y en eso hay 2 conceptos clave. Está el contenido de humedad, que es la cantidad de agua que tiene el pan, y se mide en porcentaje. Esta afecta textura, rendimiento y suavidad. También está actividad del agua. Esta es cuánta de esa agua está libre y no ligadas a azúcares, proteínas o sales. Y puede estar disponible para que crezcan bacterias y moho. Esta se mide en una escala de 0 a 1. El pan industrial típico tiene una actividad de agua entre 0.91 y 0.98, lo que lo hace altamente susceptible al crecimiento de moho si no se controla bien el proceso. Ahora cuéntanos, ¿qué tipo de sensor se usa y dónde se mide? Depende de la etapa. En la fermentación, se tienen que tener sensores de humedad relativa y de temperatura. En el horneado, los sensores de humedad del horno y perfil térmico son protagonistas. En la salida del horno, se tienen que tener sensores de humedad en línea. Y en el empaque, hay que hacer una medición de actividad de agua en laboratorio o validación HACCP. Es como medir signos vitales. La humedad es el pulso, la temperatura es la presión y el tiempo es la respiración. Y te platico, el error más frecuente es medir solo temperatura o asumir que más seco es igual a más seguro. Y es al revés. Un pan mal gestionado puede quedar gomoso por exceso de agua, quedar seco por evaporación excesiva o desarrollar moho por condensación en el empaque. La humedad mal medida no perdona. Por cierto, ¿sabías que el pan fue tan valioso que se usaba como salario? Obreros y soldados recibían pan y cerveza como pago. De ahí viene la palabra compañero, el que comparte el pan. ¡Wow! No sabía. ¡Qué interesante! También hay que hacer un podcast de cerveza. Yo quiero ganar en cerveza. Cuéntame, ¿qué pasa en la fermentación? Durante la fermentación, la temperatura ideal debe estar entre 30 y 40 grados centígrados. La humedad relativa en aproximadamente 85%. Si la humedad es baja, la fermentación se vuelve lenta y resulta en poco volumen. Si es excesiva, el gluten se vuelve débil y el pan termina colapsando en el horno. Cuando el proceso de fermentación es automatizado, el sensor detecta, el sistema ajusta y el operador ni se entera. En el horneado pasa algo fascinante. Más del 70% del gas que infla el pan es vapor de agua, no CO2. Por eso, el vapor al inicio del horneado es crítico. Mantiene la superficie flexible, permite el overspring, que en otras palabras es el último empujoncito para que la masa se infle en el horno, y define volumen y miga. Mala humedad en el horno es igual al pan bajo, corteza áspera o miga defectuosa. ¿Sabías que el pan habla cuando sale del horno? ¿Cómo? Ese crujido es vapor escapando y la corteza acomodándose. Si cruje, está bien horneado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchos guiños da el pan para saber que está rico. Platícanos, ¿qué pasa en el enfriamiento? El pan sale del horno con el centro a 95 grados centígrados. Regla de oro, no empacar arriba de 30. Sí, porque si se empaca caliente, el vapor se condensa, se ablanda la corteza y se crea el ambiente perfecto para moho. ¿No has visto en el súper algunos empaques que hay agua adentro? Es por eso. Tienes razón.
Ahora hablemos del empaque, que también es muy importante. El empaque es una barrera activa. Controla el intercambio de humedad, controla el oxígeno y define la vida útil. Por eso se utilizan polipropileno como material, una atmósfera modificada con CO2 en lugar de aire normal para empacar el pan, y un control estricto en la actividad del agua. Ahora yo te cuento un dato curioso. Se dice que el pan provoca revoluciones. La escasez y el precio del pan detonaron protestas históricas, incluida la Revolución Francesa. Es decir, pan igual a estabilidad social. Y cuéntanos, ¿cuál es el impacto en la calidad del producto? La humedad define miga seca contra gomosa, volumen y también la consistencia entre lotes. Es decir, sin medición no hay repetibilidad. Nosotros queremos que siempre el pan sea esponjosito. ¿Qué me dices de la vida útil y la seguridad del producto? El moho no aparece por receta. Aparece por fallas post-horneado, en el enfriamiento, el rebanado y el empaque. Todo eso se controla con datos, no con suposiciones. Medir bien humedad permite evitar el sobrehorneado, ahorrar energía, reproducir mermas y menos devoluciones. Una variación del 0.5% de humedad puede representar miles de dólares al año. Es decir, impacta también en la sustentabilidad y en la eficiencia. Nada que ver, pero ¿sabías que hay pan en el espacio? Pero no migajas. Los astronautas usan tortillas. En muchos países las tortillas se le conoce como pan. Incluso el pan se adapta a la ingeniería aeroespacial. Dato curioso de regreso. ¿Sabías que las tortillas fueron introducidas por un mexicano? ¿En serio? No sabía. Ahora, la próxima vez que abras una bolsa de pan y esté perfecto, recuerda que alguien midió humedad, temperatura, tiempo y actividad del agua. Puede que nunca veas ese sensor, pero sin él, ese pan no existiría así como te gusta. Pregunta para reflexionar. ¿Cuántas decisiones invisibles crees que haya detrás de algo tan simple como un pan? Porque todo empieza con un sensor.